Hola chicos, ¿cómo están? Voy a aprovechar este video para responder muchas preguntas, muchas inquietudes y para aclarar cómo se pegan las boquillas a estos preciosos monederos. También para aclarar que se pueden hacer con cierres con pasador, no solo con boquilla. Miren esta hermosura y seguimos tejiendo más. Tenemos muchísimos monederos para enseñar. Gracias chicos por tejer con Creaciones Mari Crochet Colombia invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen un buen comentario. Hermosos los monederos con boquilla, yo no lo niego, son demasiado espectaculares, pero chicos, también hay opción con cierre y con pasadores. No se limiten, podemos hacerlos con cierres y con pasadores para que ustedes no se preocupen y quedan preciosos. Compartan este video. Aprovechen que compartir también es gratis, muchachos. Las clases son gratuitas en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Creaciones Mari Crochet Colombia. Estoy enseñando monederos como los más complicados de tejer para enseñarles cómo pueden hacer las uniones. Pero bueno, chicos, empecemos con la clase. Voy a enseñarles la medida porque tienen muchas dudas. Y hoy vamos a aclarar esas dudas de las boquillas, de los cierres y del monedero con cordón. Bueno chicos, hablando de los fondos, vamos a tocar un tema muy importante que es una de las preguntas más frecuentes que me hacen. ¿Cómo saber el tamaño del monedero para la boquilla que yo tengo? Tienen que tener primero la boquilla. Miren, en mi caso tengo muchas. No muchas, sino diferentes tamaños. O sea, de esta tengo como que 2, de esta 1, de esta me quedan también como que 2. De estas cuadraditas creo que la última que me queda. De esta sí me llegó paquete de 10. Bueno, en fin, no es que tenga cantidades, no. Pero sí trato de dejar una por referencia para hacer este tipo de videos. Les cuento. La pregunta es, ¿cómo sé el tamaño de mi monedero según mi boquilla? Primero, teniendo la boquilla en la mano, usted va a medir. Mire, así. El fondo, no importa si usted la coloca así o no importa si la coloca así, pero que sea abierta. Teniendo el fondo hecho, usted la coloca. A mi parecer y por mi experiencia, se le puede terminar esta vuelta que lleva aumentos. Un aumento, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento, se termina esta vuelta y puede empezar ya el cuerpo. Como esta última vuelta sí lleva aumentos, él alcanza a crecer un poquito más antes de subir el cuerpo. Entonces, para esta boquilla, este fondo está ideal. Que en mi caso, este fondo, yo los cuento por puntos. En mi caso, yo trato de que sean entre 70 a 80 puntos. En mi caso, por mi material. Usted tiene que aprender es a medirlo. Mire, queda perfecta. Vea, queda perfecta la boquilla para ese tamaño. Mire. Y a pesar de esto, yo sé que crece un poco más porque la última vuelta lleva aumentos. Entonces, ahí está. Este es el tamaño del monedero para esa boquilla. Queda esto claro, ¿listo? Si medimos la cuadradita, porque la pregunta es siempre la misma, profe, ¿y si es cuadrada sirve para monedero redondo? Sí. Este tamaño también sirve para la cuadrada. ¿Por qué? Porque por ser cuadrada, obviamente me quedan bordes. Eso es lógico. ¿Qué pasa? Que no le puedo aumentar más puntos. Tendría que empezar a subir el cuerpo, a subirlo y ya. Yo hago algo muy sencillo para que las boquillas sí me acomoden perfectamente ya al terminarla. ¿Listo? Entonces, lo primero es eso, la medida. Ya ubicamos esa. ¿Yo por qué tengo más? Porque necesito mostrarles, mire. Para este también sería el tamaño ideal, porque acá me sobra un poquito y aquí me falta una gotica en los bordes, pero este poquito que me sobra acá, al convertirlo así en ovaladito, estilo cuadradito, me va a funcionar. Esta boquilla también me funciona para este mismo tamaño. Ya tengo 3 boquillas que me funcionan para este mismo tamaño. Esta también me funciona porque tengo muy claro, muchachos, recuerden, la última vuelta que acabé de dar tiene aumentos, o sea, yo le alcanzo a dar una vuelta, no importa si es con diseño, ya para subir el cuerpo sin aumentos y él alcanza a crecer. O sea, que este fondo también me sirve para esta boquilla. Este fondo, para esta, no, miren. No hay forma, mire, imposible, mire, no hay forma. Tendría que darle, creo yo, que 2 vueltas más con aumento
una sin aumento y ahí sí me puede servir, pero esta por ningún lado, descartada. Esta de acá, sí, me da perfecto. Miren, a pesar de que siento que se ve un poquito más pequeño el fondo, o sea, la boquilla se ve un poco más grande, pero recuerden, primero acá no he terminado este pedacito y segundo, le voy a dar una vuelta más sin aumentos que va a rellenar ese pedacito. Así que estas boquillas, todas estas, me van a servir perfectamente para ese fondo. Miren, chicos, no, es que es la misma medida, es la misma medida. Así se miden, cerraditas. Miren, yo, ay, chicas, de verdad, no me gusta pelear con nadie. Mire, esta es como que, no, la misma. No me gusta pelear con nadie y la gente siempre dice, profe, si usted lo podía medir. Vea, este es más chiquitico. Mire la gotica que es. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, esta es mucho más pequeña. Las boquillas se miden así, cerradas. Así cerradas, y esta es de 7, de 8 centímetros. Sí, esta es de 8,5, sí, 8,5 centímetros más o menos es esta. 8,5 centímetros. Sí, 8,5. Miren, chicos, 8,5, y ya medimos que todas son esta misma, entonces todas son de 8,5. ¿Listo? Quedó claro. Me dicen, ay, profe, pero hubiera enseñado eso de primero. No, muchachas, porque es que estoy respondiendo muchas preguntas que me hacen. 8,5. Esta sí es chiquitita. 6,5. Miren. 6,5. Pero yo les dije que esta también les sirve para este monedero y ya les voy a explicar por qué. Mire, yo tengo todos los fondos acá, muchachas. Cualquiera de estos fondos se miden igual. Mire, este está pequeñito, este le puede servir a ese, este también le puede servir a ese. Listo, les mostré diferentes fondos. Este tiene una vuelta sin aumentos. Muestren, yo miro, muestre, yo miro. Si esta vuelta está sin aumentos, este le quedaría muy precisito para este. Para este queda pequeño y para este queda demasiado chiquitico. Son los estilos de fondos. Empezando por ahí. Bueno, ya respondí cómo medir las boquillas para mi fondo. Cuando yo esté tejiendo mi fondo, ¿cómo la mido? Este le quedaría bien precisito, precisito, porque ya la última vuelta que le acabo de dar es sin aumentos, así que queda preciso este fondo para estas boquillas. Miren, para todas estas, para esta le va a quedar genial. Entonces, muchachas, ya tienen claro, cuando ustedes vayan a hacer un monedero con boquilla, tengan primero la boquilla y cuando tengan el fondo que usted quiere, mídalo. Listo, y así se va a dar cuenta que ese fondo es para esa boquilla. Listo, seguimos con respondiendo preguntas. Bueno, chicos, ya teniendo los monederos hechos, ya recuerden que medimos que el fondo sí le quedara. Ya saben ustedes cómo se sacan las medidas para un monedero, pero por si acaso resulta y pasa que yo no saqué la medida, no recordé, no sabía, nadie me dijo y resulta que mi monedero quedó muy grande. Miren, acá está el monedero y me sobra, vean, queda recogido. Miren, queda recogido y no tengo una boquilla más grande. Esta es la que tengo. Hay dos opciones. Esta vuelta, dos vueltas negras, yo siempre termino mis monederos con dos vueltas negras. Disminuirle, no va a dañar el diseño. Usted lo que puede hacer es disminuirle. Si tiene que tener muy buena tiene que tener un buen conocimiento de la técnica, pues obviamente para distribuir bien las disminuciones y que me quede este tamaño de boquilla, porque este está grande. Miren, no me queda para este porque es pequeño, no me queda para este porque el monedero es más grande. O sea, en este caso la boquilla es grande, en este caso la boquilla es pequeña. Entonces la única forma es eso. Yo di la vuelta porque pues si yo lo dejaba al tamaño que ocupo, ustedes no me iban a entender. Entonces yo lo que voy a hacer es desbaratar estas dos vueltas, disminuirle y dejarlo al tamaño de la boquilla que le voy a colocar. Me toca disminuirle. Aprovechamos esta clase ya que estamos acá y voy a mostrarles. Así debe de quedar, miren, perfecto, no sobrando, no recogido, no huecos, así. Esta es la medida que debe quedar. Vean, ahí. A este también se le dio dos vueltas, no se hizo disminución porque este monedero es más pequeño que el otro por el material. Miren, me le queda a ese, me le queda a este. Recuerde que medimos los fondos
Mire, me le queda a ese. Ya me di esta. Ya me di esta. A este no le queda. Está tantico grandecito. O sea que si yo quisiese colocárselo a este cuadrado, tengo que disminuirle. Aprovecho para decirles que se puede colocar boquilla cuadrada, monedero redondo, sí. Miren todo lo que sobra, chicos. Miren todo lo que sobra. Vean. Miren. Queda muy recogido. Entonces es preferible disminuirle para que se pueda acomodar. Entonces este no me le queda. Estamos en que si al monedero redondo se le pueden colocar boquillas cuadradas. Este sí se puede acomodar. Como está, se puede acomodar. Al acomodarlo y colocarlo acá adentro, donde debe de ir, él se va a acomodar perfectamente. Y esta boquilla sí me sirve para este monedero sin hacerle modificaciones. Solamente poniéndolo ahí. Vea que a mí me gusta que quede bien entradito. Al entrarlo, él perfectamente se va a acomodar. Para esta boquilla, sí. Mire, para esta sí sirve. Esta es la misma que pasamos. Esta no, porque esta no tiene perlitas, así que esta es diferente. Mire, perfectamente da esa boquilla. Y yo lo medí, fue cuando empecé el fondo. ¿Sí ven? Entonces a las mismas que se las medí cuando empecé el fondo, a esas mismas le quedaron perfectamente. Bueno, con esto de que si a un monedero redondo se le puede colocar una boquilla cuadrada, siempre y cuando del tamaño. Mire, acá tengo una y sí, lo mismo. Acomodando perfectamente acá los bordes, empiezo a costurar y él se adapta perfectamente. Monedero redondo con boquilla cuadrada. ¿Sí ven? Sí se puede, siempre y cuando el fondo sea pequeñito. Este es mucho más pequeño que este fondo, ¿ok? Entonces ustedes tienen que medir ese fondo y no importa que la boquilla sea cuadrada, sí la pueden colocar. De hecho, yo tengo varios monederos redondos con la boquilla cuadrada. Miren, varios, no uno, muchos monederos redondos con la boquilla cuadrada. Y acá tengo muchísimos más. Todos estos son boquillas cuadradas. Boquillas cuadradas. ¿Sí ven? Todos estos, monedero redondo, boquilla cuadrada. Lo único es que es más pequeñito el fondo para que sí me quede bien, porque ya se dieron cuenta que con este que les estoy mostrando, la boquilla cuadrada no funciona. Ya teniendo esto claro, voy a enseñarles cómo se reduce cuando nos queda grande. Vea, acá tengo uno cuadradito y este está pequeñito. Vea. Este redondito sí se le puede colocar boquilla cuadrada, pero está muy chiquitito. Mire, no me alcanza porque el fondo es más pequeñito todavía que estos. ¿Ok? ¿Quedando esto claro? Entonces voy a reducirle al monedero y les muestro que me queda el tamaño que quiero, que en este caso será para esta boquilla. ¿Ok? Bueno, chicos, ya sabemos que este monedero lo podemos adecuar para cualquiera de estas boquillas. ¿Listo? Ya esta parte quedó clara. Miren, son muchas boquillas, muchas referencias con esta super perla grandota, solo con puntico. Esta también tiene una perla grandota, solo con florecita. Mire, esta tiene como un puntico ahí, con un puntico ahí. O sea, no importa la referencia de boquilla que usted tenga. Con las medidas que yo les di del fondo, ustedes pueden adecuarla para su monedero. Recuerden que lo medimos y le quedaba muy grande a este monedero. Realmente que se veía grandísimo, se veía demasiado grande. Entonces lo que yo hice fue disminuirle. Mire, acá está el montón de hilo que se le disminuyó de los puntos que se quitaron. En mi caso, por el tamaño que tenía el monedero, yo disminuí cada 6 puntos. Entonces tejí 5 puntos normal, una disminución, 5 puntos normal, una disminución, la primera vuelta. La segunda ya no le disminuí, porque yo ya la primera vuelta la medí
y me di cuenta que ya estaba. Entonces la segunda la tejí normal. Sí hay que dar 2 vueltas para que la boquilla quede bonita. Yo prefiero dar 2 vueltas negras porque lo que quiero que se vea es solo el diseño. No quiero que se vea nada más. Teniendo esto claro, vamos a ocupar aguja e hilo para costurar a manos. Alguien me preguntó, se me hizo una pregunta muy extraña, pero alguien me dijo que si las boquillas se podían pegar a mano, perdón, a máquina, que si se podían pegar a máquina. Y yo quedé como que más o menos, muchachos, 3 minutos pensándolo. ¿Qué le respondía yo a la persona? O sea, yo lo tomé de muy mala forma porque yo dije, se están burlando de mí. O sea, ¿cómo una boquilla la van a pegar a máquina? O sea, no me imaginaba yo una máquina de coser pasando por estos huequitos. O sea, como que no le encontré lógica. Pues yo le respondí a la persona que preferiblemente, así, con estas palabras, yo preferiblemente, si es posible y tú tienes conocimiento de costurar a mano, se me hace a mí que si quieres que 100% artesanal, costúrala a mano. Yo tengo varios tutoriales donde enseño cómo se costura a mano. La respuesta de esta persona fue, ¿y no tiene un tutorial de cómo se costura a máquina? Muchachas, yo ya ahí para adelante ya no di respuesta, o sea, no sé, muchachas, si es que yo no, mejor dicho, no sé interpretar las preguntas. Bueno, seguimos. Ya está claro, se costura a mano, aguja e hilo. Esa parte ya está clara, es muy importante. Otra cosa que les voy a explicar, en mi caso, este diseño, yo no le tengo que escoger un lado, yo lo veo perfecto, todo me quedó igualito. Recuerdan que si han visto mis tutoriales, enseñé a hacer para que esta unión no se viera tanto. Si yo le fuese a colocar boquilla a si yo quiero colocarle boquilla, que se pueda acomodar este lado ahí, a un lado. Ese lado a un lado. Suena horrible, pero es así, mire. Que esto quede acá, a esta altura, acá. Porque yo quiero, pues, que al recogerse, esa parte la que menos visible queda. Entonces, en este caso, del Mickey Mouse, yo lo acomodé, lo coloqué. Cuando empecé a costurar, mire que sí quedara la carita de Mickey, la figura, porque sí, en sí es unas líneas, no es como tal la carita, pero sí, esta partecita que yo escogí que quedara visible. ¿Listo? Así en muchos casos, lo mismo cuando se va a colocar cierre, muchachos. Es importante que ustedes tengan claro que quede una figura que sea la que ustedes quieran al frente. Es muy, muy importante que ustedes escojan ese frente. En este caso, que el dibujo solamente quiero disimular este borde, pues lo voy a colocar acá y estos acá. Empezamos a costurar. Yo les voy a mostrar aguja e hilo, después de contarles la chanza que me hizo alguien. Yo siento que es una chanza. Aguja e hilo para costurar. Miren, si yo costuro así, es posible que al paso que yo voy costurando, esto se afloje y no quede pulido, no quede con calidad. Chicos, trabajar con calidad es lo máximo. Busque usted un palito de madera, no importa qué palito de madera tenga. Yo en este caso tengo este pinchito de madera y prefiero pasar mi borde, miren, por dentro, porque es que las boquillas traen eso como una pequeña ranura y esto me va a funcionar para que quede bien. Miren, por eso las 2 vueltas después de terminar, porque lo que realmente se va a ver es el borde del diseño. Miren, como ¿sí ve? El borde del diseño y la parte oscura va por dentro. Teniendo esto claro, yo ya metí ese pedacito. No se pongan a pasarlo todo, muchachos. Es una pérdida de tiempo, pero terrible. Más bien, ese pedacito y empiezan a costurar de adentro hacia afuera,
fuera de la boquilla. Mire, yo ahí no pasé ningún pasador, ningún huequito, fuera de la boquilla, porque ahora sí voy a agarrar el primer huequito y para que me quede especie de remate, que es la parte que como que más se daña de las boquillas, se quita la costura, se rompe la costura. La boquilla no, la boquilla dura vida y media, 2 o 3 vidas más, es el huequito, la costura. Esta costura se rompe muy rápido acá. Entonces mire, he costurado unas 3 puntadas pasando la aguja por fuera de la boquilla, no sé si ahí se ve, y ahora sí hacia adentro por el huequito, el primer huequito. A partir de ahí voy a costurar de esta forma. Yo les he enseñado varias, pero alguien me escribió y me dijo que si se podía costurar así, y sí, chicas, se puede costurar así. Mire, pasé por este huequito hacia adentro y ahora de adentro hacia afuera por este otro. Acá no hay costura, pero voy a pasar de afuera hacia adentro por el que sigue, y así lo voy a costurar todo. Yo voy a seguir metiendo este bordecito acá. Mire, bien el bordecito. Si su monedero le quedó delgadita, otra cosa, estas últimas vueltas se hacen sin hilos alma, muchachos. Es importante, chicos, chicas, que estas 2 últimas vueltas, que son las que van a quedar dentro de la boquilla, se costuren sin hilo alma para que sea más delgadita, que estas vuelticas sí queden mucho más delgado que todo el otro tejido. A mí me sirve para que fácilmente entre a la ranura que trae la boquilla. Si queda muy gruesa es un problema. Entonces sí o sí, solo con hilo alma, sin hilo alma, solo el hilo negro. En mi caso este que le reduje no tiene nada de hilo alma, mire, solo el hilo negro. Bueno, sigo costurando de esta forma. Miren, si ven la costura, está costurado igual que este. No, este ya está completo. Igual que este, mire. Una costura para adentro, una para afuera, una para adentro, una para afuera. De esa forma, al paso que usted va costurando, tiene que volver a meter su hilo. Mire, acá yo lo solté y se zafó todo. Mire, tiene que volver a meter el borde a la ranura. ¿Sí ven? Ahí, mire. Ese pedacito, costuro ese pedacito y vuelvo y lo acomodo. Costuro ese pedacito y vuelvo y lo acomodo. Mire, no estoy haciendo la puntada doble. ¿Por qué? Porque le voy a pasar 2 vueltas. Esta es la primera. Termino acá, hago lo mismo con este borde y ya les muestro cómo vamos a pasar la segunda vuelta. Todo le tendrá que quedar así. Mire. Así, con una sola vuelta ya ahí está perfecto, pero como queremos que esto dure 1 vida y media o 2 vidas y media o 3 vidas y media, necesitamos, chicos, que quede bien resistente. El hilo preferiblemente de tapicería, es un hilo que no se revienta solo, no hay forma de reventarlo así, me toca siempre con tijeras para que quede bien resistente. Termino de costurar este, ya les muestro. Bueno, chicos, y acá estoy dando la segunda vuelta. Yo les mostré a ustedes que no quedaba por todos los pasadores y para que quedaran como salteaditos los puntos. ¿Sí ven? Pero entonces, para que sea más fácil, muchas chicas no han podido, como yo les he explicado, de devolverse. Entonces lo único que hice fue dar toda la vuelta. Cuando terminé esa vuelta, seguí tejiendo, pasé acá dando puntaditas, seguí tejiendo y acá estoy terminando. Les voy a mostrar simplemente cómo saco la hebra por donde ya hay hilo. Entonces ahí donde está ese vacío, vuelvo y la paso para adentro y ahí estoy ya completando la vuelta. Y estoy tejiendo la puntada doble, porque al hacer esto, al pasarla acá por donde están los vacíos, entonces ya me queda la puntada doble. Así de sencillo, chicos, nada complicado. Eso es todo. Lo hermoso que se ve, ¿verdad? Me encanta cómo se ve. Acá siento un nudito, pero además que fue un punto que quedó ahí mal agarrado. Y así, chicos, hasta terminar.
Qué bonito, ¿no? Por eso todavía me da risa pensar que si esto se podía costurar con máquina. Acá terminé. Si les alcanza el hilo, rematen ahí dándole varias vueltecitas, y si no, en la parte de adentro agarran una pestañita y ahí rematan. Todos estos hilos que se ven, chicos, tienen que quemarlos con un briquet. Estos largos si se cortan, miren, y estos que están pequeños, con un briquet le pasan un poquito de fuego y ya, miren, para que todas estas lanitas pequeñas se quemen. Vean, estas colitas no deben de quedar. Mire, estos pequeños hilos no deben de quedar. Ok, y listo, chicos, así de fácil se pega una boquilla. Así de fácil pegamos, costuramos nuestra preciosa boquilla. Bueno, chicos, otra pregunta frecuente, que si cualquiera de estos monederos se puede hacer con sierra o cremallera, o que de qué otra forma se puede hacer un monedero de estos para alguien que no tenga las boquillas. Yo realmente estoy consiguiendo boquillas en páginas, yo no las he conseguido en tiendas físicas. Me tocó, chicos, empezar a comprarlas por páginas porque en tienda física no las conseguí. Entonces, ¿de qué otra forma lo pueden hacer? Con cierres, como está este, miren, perfectamente. Ya les voy a mostrar cómo se adecua el cierre para este. O con cordón. ¿Qué tienen que hacer? Terminan su monedero. En mi caso, yo terminé acá en este diseño. Ahí, si yo lo quiero para cordón, sí debo de hacerlo más alto, pero hay unas 4 vueltas más altas. ¿Qué puedo hacer? Cuando ya termine el diseño, por ejemplo, si yo lo hago 3-4 vueltas más altas y quiero que quede con cordón, le saco pasador. Los pasadores son muy fáciles de sacar, son 5 puntos al aire. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar con este monedero que tengo acá. Les voy a mostrar cómo sacan los pasadores. Recuerden, cuando ya tienen terminado el monedero, que usted diga, este es el tamaño, este es el diseño que quiero, le pueden dar 1 o 2 vueltas totalmente negras, sacarle los pasadores, o por el contrario, terminan el diseño y ahí mismo sacan los pasadores y le dan 2-3 vueltas como hicimos con este. Vea, se terminó el diseño, se le dio una vuelta con negro, se sacó el pasador y seguimos con 2 vueltas más y un remate. Los puntos al aire son muy fáciles. ¿Cuál es el problema? Que para esos puntos al aire sí necesita usted hilo alma. No puede haber cortado los hilos alma. Usted sí necesita hilos alma para poder hacer los puntos al aire, sí o sí. Bueno, chicos, yo le coloqué un hilo alma blanco porque necesito que ustedes vean. Yo este monedero lo voy a dejar hasta ahí porque le voy a colocar boquilla, pero sí quiero mostrarle los pasadores. Entonces por eso un hilo blanco, porque si coloco negro ustedes no iban a notar la diferencia. Al tejer, usted tiene que terminar la vuelta completa y ya ahora sí sacamos los pasadores. Los pasadores son muy fáciles, 5 puntos al aire. Se cuenta, chicos, esta parte es importante. Usted cuenta cuántos puntos tiene alrededor. En mi caso yo tengo 80. Los divido en 8. Quiero sacar 8 pasadores. Entonces sé que necesito 10 puntos para cada pasador. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son 5 puntos al aire. Y voy a contar abajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 6 me agarro para seguir tejiendo. Como solo tengo 10 puntos para cada pasador, entonces tengo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. 10 puntos para un pasador. Vuelvo a hacer los 5 puntos al aire y vuelvo a contar hasta completar los 10 como hice este. Porque me da que tengo 80 puntos, quiero 8 pasadores, solo tengo 10 puntos. Esos 10 puntos se cuentan con los que hacemos al aire agarrando solo el hilo alma y con los que hacemos en el piso. Entonces tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vuelvo a empezar
el siguiente pasador. Así de fácil. Después de esta vuelta, sí o sí, tienen que dar 2 o 3 vueltas después de los pasadores para que se vea bonito. Este cordón es muy fácil de hacer, ya le hacen pomponcito, le hacen lo que ustedes quieran. Y miren, tienen un precioso monederito, que en este caso es súper mini, súper pequeñito. Y listo, ahí está. Aprovechando que les muestro que este monederito es el más pequeñito que tengo en este momento, respondo otra pregunta, otra más. ¿Qué tamaño debe tener un monedero? Ahí viene mi respuesta. El tamaño que usted quiera. En mi caso, yo diseñé esto es un patrón de una mochila, pero entonces yo escogí este tamañito para este monedero. Yo tengo claro cuánto es múltiplo este diseño, desde este negro hasta el último rojo. Resulta y pasa que como yo tengo en cuenta qué tan alto es, de esa forma hice un fondo muy pequeñito. Me sale 1, 2, 3, 4 diseños. 4 diseños. En caso tal de que yo hubiese querido más ancho este monedero, sencillo, le sumaba el múltiplo de uno de los diseños para que no salgan 4, sino 5. Por tanto, hago el fondo más grande. El tamaño del monedero, ¿qué tamaño es? El que usted quiera. En mi caso, viendo yo el diseño tan chiquitito, pues obviamente saqué un fondo chiquitito porque no había forma de hacerlo alto por el motivo. De hecho, yo hubiese podido hacer 2 vueltas negras acá antes de hacer el diseño y 2 vueltas terminando antes de sacarle pasadores y quedaba más grande. Pero el fondo también me iba a tocar modificarlo. O sea, si usted modifica algo, tiene que tener claro que el fondo también. Entonces, este fondo se tiene que modificar si yo modifico este diseño para hacerlo más grande. El monederito está pequeñito, apenas para el tamaño del cuerpo que quedó el fondo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tamaño debe tener el monedero? El que quiera. Esto es la cosa más chiquitica que yo tengo, el más pequeñito de todo. De fondo mide 6 centímetros y de alto total 8 centímetros. Miren, eso mide, es demasiado pequeño. Pero también tengo monederos gigantes como que este monedero quedó así de grande por el diseño. Muchachos, recuerden, tenemos que tener claro que el diseño hace el tamaño del monedero. De fondo mide 7,5, casi 8 centímetros, y de alto 9 centímetros. Está bastante alto, ya que si tenemos claro hay 2 vueltas por dentro, o sea que posiblemente él medía 10 centímetros, pero ya le colocamos la boquilla. ¿Ok? Así abierto es que se mide. Mira, acá hay otro pequeñito que el diseño me da para sacarlo pequeño y dice que mide 7 centímetros de ancho y 7,5 de alto. Recuerden, ya con boquilla, ¿no? Porque si lo medimos con estas 2 vueltas, miren, con estas 2 vueltas, mide 7,5 y el fondo mide 7,5. 7,5 por 7,5, vean. ¿Sí ven? Entonces, esto no es que tiene que medir tanto. No, lo que usted quiera. Vea, este diseño hace que el monedero sea más largo, pero es el diseño, el rombo. Para terminar el rombo, 8,5 y el fondo mide 6,5. 6,5 por 8,5. Porque este rombo, si yo lo quiero más corto, pues igual me iba a quedar cortado. No, quería terminar el rombo, entonces la medida la da el patrón que usted escoja o las modificaciones que usted le haga a su patrón para que le quede más grande, más pequeño. Mire, por ejemplo, estos monederos son diseñados por mí. Obviamente yo quería que quedara anchito, gordito, pues le di las vueltas para que quedara ancho y gordo. Mire, es súper ancho el fondo, por ahí 7 centímetros y de alto mide 7. Entonces, el tamaño de un monedero, el que usted escoja. No recomiendo grandes. Ya un monedero más grande que esto ya es una mini mochila. Entonces, no.
que hay gente que no tiene ni idea de cómo adecuar un patrón y terminan haciendo unas bolsas así gigantes. Dice que, ay, miren mi monedero, y ve uno y es una mini mochila. No, los monederos son algo práctico, algo chiquitico, algo fácil de llevar. Nadie quiere llevar una bolsa grande que al meterla dentro de su bolsa o su cartera quede más grande. No, algo pequeño, mire, algo muy pequeño y algo muy fácil de llevar. Entonces los monederos no se recomiendan grandes, son tamaños muy pequeños, son tamaños que sean prácticos. Este quedó altico, al colocarle la boquilla va a quedar hermoso. Ya le costuré la boquilla, les muestro. Y seguimos tejiendo. Vamos a mostrar el remate. ¿Cómo remato mis mochilas? Chicos, qué pregunta tan frecuente. Qué pregunta tan frecuente. Yo remato las mochilas igual que como remato los monederos, igual que remato cualquier costura de las que yo hago o cualquier tejido. Miren, yo acá cuando termino el último punto sin cerrarlo, traigo el otro que sigue y el que acabo de sacar, lo paso deslizado, cadeneta y ya. En los monederos resulta y pasa que ese hilo va a quedar costurado con la boquilla. Si es un cierre que le voy a colocar, también, mire. Si es un cierre que le voy a colocar, ese cierre también se va a costurar ahí y luego voy a cortar el excedente. Mire, si es un cierre, esa parte ahí también la oculto colocándole el cierre. Miren, listo. Pego con alfiler, costuro con alfiler todos estos bordes, como ya les enseñé. Costuro con aguja e hilo a mano o máquina. Este sí se puede a máquina, este sí, la boquilla no, a máquina o a mano. Luego pego el borde del lado de allá, lo mismo con alfiler, y luego costuro a máquina o a mano y ya me queda el monedero con cierre. Así que usted puede hacer monederos con boquillas, con cierres o con cordón. Así de sencillo, así de sencillo. No hay excusa para no tejer estos monederos. Los puede hacer con lo que tenga. El tamaño que ustedes ocupen. Vamos a checar cómo le queda. Perfecto, sobra menos. Lo acomodamos, chicos, alfiler. Yo recomiendo siempre tener alfiler a la mano porque me gusta fijarlos con alfiler antes de empezar a coser. Miren, acá bien. Sabemos que estos dos puntos son mi guía. Ahí. Ahí me queda perfecto. Y empiezo a sostenerlos con alfiler. El borde, chicos, porque quiero que se vean solo los dientes. No quiero que se vea parte del cierre. Solo los dientes. Hasta acá, nada más. Miren, listo. Al acomodarlo ahí va a quedar con los dos puntos negros y el otro borde se va a costurar luego. Ok, entonces está muy bien. Empecemos a coser. Aguja e hilo para costurar a mano, preferiblemente hilo de tapicería, chicos. Este hilo de tapicería, así lo consigo yo, se llama hilo de tapicería, parece un hilo súper delgadito y súper resistente para que no reviente. Tiene que ser un hilo bueno, que no reviente fácilmente con las manos. De adentro hacia afuera, esa puntita, ese hilo que se ve allá, se va a quemar. Y acá, por debajo de las pestañitas del punto bajo, vamos a ir costurando. Mire, aquí también la aguja la volvemos a sacar por debajo. La distancia de los puntos lo dan los puntos bajos. Mire, acá debajo del punto, ahí. Porque ¿qué quiero yo? Primero, que no se vea la costura. Y segundo, que los puntos sean bien cortos. Y para hacer los puntos bien cortos, lo mejor es guiarme por ese puntito. Sigue el otro así. Esa distancia. Ya pasé por el color crema. Ahora vengo acá al color rojo. Mire. Por debajo, mire. Ahí por debajo. Lo mismo. Ya tengo el segundo rojo después del crema. Ahí por debajo. Que queden los dientes afuera.
No se me confundan, porque no puede quedar pisado, que al abrir el monedero se vea pisado. Miren, por debajo. Parece lento la costura de este cierre, y sí es lento, pero es la mejor forma. Chicos, vi unos videos, pues no me etiquetó la persona, no me etiquetó, pero yo checándolo, los videos que él había hecho antes, había hecho videos costurando terrible los cierres, y después, bueno, digo yo, que después de que vio mis videos enseñando a costurar, ya los está costurando genial, igual que yo. Y digo que después de que me vio, porque sí alguna vez me etiquetó con un monedero que hizo y me dio mis halagos, me dio mis créditos de que el monedero lo había aprendido conmigo, que genial. Entonces yo digo, pues sí, aprendió el monedero conmigo, aprendió a costurar conmigo, porque antes de eso pegaba los cierres o los costuraba terribles. Bueno, chicos, termino acá y ya les muestro cómo acomodamos el cierre para costurarlo al otro lado. Bueno, costuré esta primera parte, abro mi cierre y quedó perfecto. Miren, ahí, que los dientes no obstruyan para correr el carrito. ¿Listo? Acá, chicos, vuelvo y acomodo mi diseño, que quede alargadito, bonito, que el cierre sí quede bien puesto. Aprovecho acá, miren, acomodo el cierre. Estas colitas se esconden ya cuando se empiece a pisar el cierre. ¿Listo? Y hago lo mismo con los alfileres. ¿Qué pasa acá? Voy a abrir primero el cierre, miren, y empiezo a costurar. Lo acomodo súper bien. Estos hilos van para adentro, que ahorita que se costure este borde se van a pegar ahí. Los coloco con alfiler, luego los costuro y ya quedará nuestro precioso monedero terminado. Accesorios, le pueden colocar un llaverito como estos, que no importa si no le colocamos boquillas, se le puede enganchar acá un llaverito o un pomponcito, un moñito, lo que ustedes deseen. Recuerden, pongan chicos, pongan esa mentecita a trabajar. Esto es una terapia si lo hacen bien. Necesito que la creatividad salga a flote. Muchas compañeras necesitan que se les explique hasta el más mínimo detalle. Recuerden, confíen en su creatividad, ¿ok? Entonces, así ya quedó nuestro hermoso monedero. Lo vieron cuando empezamos el tutorial, que quedó muy hermoso, que quedó perfecto. Chicas, espero sigan tejiendo conmigo. Creaciones Mari Crochet Colombia, Mari Toro como su maestra. Y los invito a que se suscriban a mi canal, a que dejen una manita arriba, un buen comentario. Recuerden, si ocupan mi número de WhatsApp para preguntar, para asesorías o lo que quieran, está en el perfil de la página de Creaciones Mari Crochet Colombia. Ahí en la cajita de información, ahí aparece información. Abren la información y ahí está mi número de WhatsApp para todas.